Le comento que ya nos acompaña en el estudio Silvestre Martínez Galván. Él es defensor público federal y nos viene a platicar sobre un tema bastante amplio, pero también bastante interesante, y que es un servicio que ustedes brindan a la ciudadanía para brindar asesoría, dar orientación en torno a este tema. Nos viene a platicar sobre la suspensión condicional del proceso. Cuéntenos, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Coméntenos, ¿qué es una suspensión condicional del proceso? Sí, bueno, anteriormente en una plática previa habíamos platicado sobre las salidas alternas al proceso. Decía que generalmente se tiene la idea de que en un proceso penal debe terminar con una sentencia condenatoria. Sin embargo, en este sistema actual de justicia penal no es así, hay varias salidas alternas y la suspensión condicional del proceso es una de ellas. ¿Cuál es el objetivo de esta suspensión condicional del proceso? La suspensión condicional, como ya dije, es una salida alterna. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero que la víctima, cuando existe una víctima en el delito, pues se obtenga su reparación del daño. Segundo, es un beneficio incluso para los imputados que ya se encuentran vinculados a proceso. ¿Por qué? Porque a través de esta salida pueden terminar su proceso a través del cumplimiento de ciertas condiciones, a través del pago de la reparación del daño, y la ventaja de esta suspensión es que una vez que lo cumplen, la resolución que recae a este cumplimiento es un sobreseimiento del proceso penal que tiene efectos de sentencia absolutoria. Es decir, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio legal? Cualquier persona que se encuentre ya vinculada a un proceso por un juez de control, ya sea del fuero local o del fuero federal, pero requiere diversos requisitos. Sí. Antes que nada, el delito por el cual se encuentre vinculado a proceso debe ser un delito cuya pena no exceda de 5 años en su término medio aritmético. ¿Qué es esto? El término medio aritmético de la pena se obtiene de sumar la pena menor a la pena mayor, se divide entre 2 y si ese resultado no excede de 5 años, entonces podrá ser sujeto de esta suspensión. ¿Eso es a lo que se refiere el término aritmético el término medio aritmético de la pena, que es precisamente la suma de esas dos penas, menor y mayor, y su división entre 2 es el término medio aritmético. ¿Y en qué momento se puede solicitar este beneficio? ¿En qué momento? Aquí sí se requiere que la persona imputada ya se encuentre vinculada a proceso por un juez de control. Y lo puede solicitar durante todo el procedimiento hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Eso significa que durante toda esta etapa del procedimiento lo puedes hacer valer, ya sea incluso el Ministerio Público también lo puede solicitar, pero esencialmente son las personas que se encuentran imputadas las que se hace la solicitud en una audiencia pública ante el juez de control, en presencia de la víctima o su asesor jurídico, y si no hay una oposición fundada de ellos, para eso se requiere que esté garantizada la reparación del daño, entonces ya el juez va a resolver sobre la misma. Hace unos momentos mencionaba que la persona se compromete a hacer una reparación del daño. ¿Qué es este plan de reparación y cómo consiste? ¿O dependiendo del delito? Sí, va a depender del delito. Esencialmente cuando existe una víctima del delito, por ejemplo, que lo más común que tenemos es el robo, pues el plan de reparación debe de contemplar precisamente la restitución de la cosa. Si no se puede restituir la cosa, pues se hace la compensación conforme al valor de la misma. También se debe contemplar los gastos que haya realizado la persona. A veces puede requerir alguna atención psicológica, algún menoscabo, por a lo mejor a veces una computadora que se haya robado y a lo mejor tenía información. Entonces todo ese tipo de cuestiones se tienen que valorar para hacer el plan de reparación. Una vez que se plantea tanto a la víctima como al Ministerio Público, si no hay oposición de eso, el juez resuelve. En este caso depende mucho de la persona afectada, el que acepte brindar esa oportunidad, ¿no? Así es, depende mucho de la persona afectada, pero sobre todo también depende de la persona imputada y su defensa, que ese es el trabajo que a veces nosotros desempeñamos, precisamente establecer conforme a los principios que rigen este sistema, que es la reparación del daño para las víctimas del delito, pues es que esa reparación del daño sea integral y que sea satisfactoria a los intereses de la víctima. Obviamente no se busca que la víctima obtenga un lucro, un beneficio económico por más de lo que perdió con la ejecución del delito. ¿Tiene una duración esta suspensión? Sí, la suspensión puede durar como un plazo mínimo 6 meses y como un plazo máximo de 3 años. Sin embargo, se puede solicitar la prórroga por una sola ocasión y se puede hacer una prórroga de hasta 2 años más.
¿Se puede revocar esta suspensión? Sí, claro, efectivamente parte de este procedimiento es que al promoverse se proponen condiciones que establece el mismo código, como es el residir en un lugar determinado, no acercarse a personas, sobre todo cuando existe alguna víctima, pues no acercarse a las víctimas del delito, algún lugar determinado, no consumir drogas, obtener un trabajo lícito, entre varias condiciones. Si no se cumplen esas condiciones o no se cumple con el plan de reparación del daño, o bien la persona imputada es nuevamente condenada por otro delito de la misma naturaleza, entonces se puede solicitar por parte de la Fiscalía, incluso de la asesoría jurídica, la revocación de este procedimiento. En este sentido, si la persona condicionada comete de nueva cuenta un delito, ¿pierde todos sus derechos ahí? Sí, pero para eso necesita ser sentenciada nuevamente. Ah. Sí, necesita estar sentenciada, condenada, para que se pueda promover esta revocación de la suspensión. Precísenos, las personas que deseen tener esta asesoría, ¿cómo pueden localizarlos? ¿Cómo pueden llamarlos y en qué momento? Sí, mire, nosotros tenemos un número telefónico a nivel nacional, que es Defensatel. Reitero, los servicios que prestamos es en Defensoría Pública Federal, Delitos Federales, es un 800-224-2426, es un teléfono a nivel nacional, ahí les contestan y dependiendo del lugar donde se encuentren, ya los van canalizando a los estados correspondientes. Aquí en Tlaxcala, nuestra delegación se encuentra en Ciudad Judicial, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, que se encuentra en Santa Anita, Huiloac. Ahí se encuentra nuestra delegación y nosotros como defensores públicos pues somos asignados desde la Fiscalía o por el juez de control y ahí ya brindamos la atención a las personas que lo requieran. Una pregunta más, ¿hay delitos en los que se puede hacer uso de este beneficio o no en todos? La ley contempla excepciones, ¿no? Pero son delitos que, bueno, por su naturaleza es difícil que haya una sanción, como es el homicidio, el genocidio, pero bueno, son delitos graves que la sanción no va a ser menos de 5 años, definitivamente. Pues ahí está, ya escucha usted, para todos los interesados, sobre todo que requieran de asesoría y pues tener más información al respecto, pueden acudir a ustedes. ¿Nos puede repetir, por favor, cómo localizarlos, dónde llamarlos? Sí, el teléfono de Defensatel a nivel nacional es 800-224-2426 y en la delegación de la Defensoría Pública en el estado de Tlaxcala se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, aquí en Ciudad Judicial, en Santa Anita, Huiloac. Muy bien, pues le queremos agradecer, muchísimas gracias y le deseamos una estupenda tarde. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros continuamos.